tengo que decir que hoy estoy un poco disappointed y a lo largo del vídeo vas a saber por qué. En fin, yo venía aquí a hablarte de los sistemas de referencia, de la cinemática, del movimiento, en torno a la figura de René Descartes, es decir, Renato Descartes. ¿Y qué tendrá que ver René Descartes en todo esto? Porque supongo que te sonará del aforismo este de pienso, luego existo, porque él es considerado como el filósofo de la duda, un gran escéptico que para llegar a una primera verdad, una primera certeza, pues se despojó de todo lo demás. Él dudaba, llegó a dudar incluso de sus sentidos, de lo que veía, de lo que escuchaba, de lo que olía. Y al final la única certeza o la primera certeza a la que llegó fue de la duda, es decir, él no podía dudar de que dudaba. Y esto quiere decir que si dudaba, pues es que pensaba, y si pensaba es que existía. Y ese era su primer principio a partir del cual fue desarrollando su filosofía. Te diré otra cosa, René Descartes no se consideraba a sí mismo solo filósofo, y aquí viene el punto de por qué voy a hablar de René Descartes. Si entendéis que René Descartes, que es filósofo, no es solo filósofo. En ciencias hizo algunas contribuciones muy importantes, por ejemplo en óptica, y ojito, porque ya en aquella época, te estoy hablando del siglo XVII, principios del siglo XVII, él elaboró una teoría del origen del sistema solar. ¿Y qué decía esa teoría? Pues que el sistema solar se había originado a partir de una nube de polvo estelar. O sea, mucho ojo con Descartes. Sitúo un poco. René Descartes nació en La Haye-en-Touraine, Francia. Bueno, hoy en día se llama Descartes, en honor a Descartes, obviamente, en el año 1596. Como veis, esta es su mansión. Bueno, no es precisamente una choza porque nació en el seno de una familia burguesa. Eran comerciantes y abogados, y por eso René Descartes estudió Derecho, efectivamente. El tema es que esta casa, esta mansión, hoy día se puede visitar y está museizada, es el Museo Descartes. Bueno, no sé qué iba a decirte. Me he quedado en blanco. Ah, sí. El tema es que René Descartes tenía una visión de los filósofos, vamos a decir que estaba un poco desencantado de los filósofos, porque desde su punto de vista, pues la filosofía era muy especulativa y nunca se llegaba a nada porque nunca se ponían de acuerdo en nada. Le daba la sensación de siempre pues, estar como en el día de la marmota, ¿no? Esto contrastaba pues, con otras disciplinas por las que tenía admiración. En particular, contrastaba con la precisión de las matemáticas y también con la nueva ciencia, la ciencia moderna, porque tienes que tener en cuenta que Descartes vivió el nacimiento de la ciencia moderna, era coetáneo de Galileo Galilei, ya sabéis, el padre de la ciencia moderna. Y Galileo Galilei dotó a la ciencia de un método basado en la razón y en la experimentación, y eso dio unos grandes avances a la ciencia ya de inmediato en aquel momento. Entonces René Descartes estaba como deslumbrado por los avances de la ciencia. Pero bueno, yo no te voy a hablar de filosofía. Desde que descubrí las obras de Galileo, no puedo evitar sentir una profunda admiración por su mente aguda y su método riguroso. Galileo ha logrado lo que todo verdadero filósofo debe aspirar, que la razón guíe nuestro conocimiento, tanto en la ciencia como en la filosofía. Es precisamente la razón, y no las opiniones o supersticiones, lo que debe dirigirnos si queremos desvelar los secretos de la naturaleza. Es por esto que considero tan importante estudiar el movimiento, que es el estado de los cuerpos cuando cambian de lugar. Todo fenómeno natural está vinculado a él, desde el caer de una piedra hasta el fluir de los ríos. Estudiar el movimiento no es simplemente una curiosidad, sino que abre la puerta a algo más profundo, entender cómo funciona el universo. Según el mecanicismo, todo en el cosmos es como una máquina en la que cada pieza interactúa siguiendo leyes precisas de causa y efecto. Así, conocer estas leyes no solo nos permitirá comprender la naturaleza, sino también, en cierto modo, dominarla. Predecir el comportamiento de las cosas es, en esencia, una forma de controlarlas. En mi tiempo, casi todos los pensadores están obsesionados con un tipo específico de movimiento, el de los astros. Se cree que sus trayectorias llevan mensajes divinos, y nada es más importante que descifrar lo que Dios nos quiere decir. Para desentrañar estos misterios, debemos abordar el movimiento con precisión y para ello,
necesitamos responder 3 preguntas fundamentales. En cualquier caso, ¿qué preguntas tenía que hacerse el científico que estudia el movimiento? Pues básicamente 3 preguntas principales. La primera, ¿dónde está el móvil? El móvil, no me refiero al móvil, me refiero al cuerpo que se mueve. ¿Dónde está el cuerpo que se mueve? Su posición. Es la magnitud conocida como posición. Va a responder a la pregunta de ¿dónde está el cuerpo? La segunda pregunta es ¿cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Lo va a responder la magnitud conocida como velocidad. Y finalmente, la última pregunta sería ¿cómo se moverá? Y esto va a ser respondido por la magnitud conocida como aceleración, que ya iré desgranando en próximos vídeos. Y estas 3 preguntas son las 3 principales preguntas a las que responde la disciplina que conocemos como cinemática. ¿Qué es la cinemática, Víctor? Bueno, pues nada más y nada menos que el estudio del movimiento. La raíz griega kinema significa movimiento y tica relativo a. Entonces, cinemática pues es el estudio del movimiento. Así como cinematografía, que tiene la misma raíz, kinema, y luego tiene pues el vocablo grafos, que quiere decir en griego escritura, o también puede decir boceto, ¿no? Bocetos en movimiento, imágenes en movimiento. ¿Y qué es el cine si no son imágenes en movimiento? A todo esto, pues tenéis que saber que René Descartes, pues por lo que parece tenía una salud un poco precaria y se pasa muchas horas postrado en cama en su habitación. Y bueno, y se aburría, efectivamente se aburría, que ya sé que hablar de aburrimiento hoy es anatema, que no nos podemos aburrir, que no, aburrirse no, uy, qué horror, qué infierno. Cuando en verdad, cuando te aburres es cuando le das al tarro y empiezas a pensar sobre ti mismo y también haces tus elucubraciones y tus descubriciones. Se cuenta que él estaba postrado en cama y bueno, y vino una mosca a posarse en el techo. Vino la mosca a posarse en el techo. Y en ese momento él pensó, bueno, ¿cómo podría yo definir la posición de esta mosca de una forma matemática? La posición de la mosca en el techo. ¿Estamos? Vale. Bueno, pues él pensó y se dio cuenta con mucha razón que lo primero que necesitaba era un sistema de referencia. ¿Y qué es un sistema de referencia? Bueno, tranquilo que yo te lo explico. Mira, ¿ves? Este vaso está a unos 30 centímetros a mi derecha. Se me entiende, ¿no? Me estás entendiendo. Bueno, me estoy poniendo a mí mismo como referencia y bueno, está claro que está a unos 30 centímetros a mi derecha. Ahora supón que yo quiero hacer una fotografía y para un mejor encuadre te digo, bueno, necesito que te muevas 50 centímetros. Te vas a quedar como, bueno, 50 centímetros, ¿hacia dónde, no? Entonces, bueno, supongo que ahora te digo, bueno, 50 centímetros a la derecha y te vas a quedar igual, porque dirás, bueno, a la derecha, ¿a tu derecha o a mi derecha? Bueno, te digo, pues 50 centímetros, pues a tu derecha. Entonces sí, ahora sí que vas a entenderme, ¿no? O sea, necesitamos una referencia para hablar de posición, pero también para hablar de movimiento en general. Bueno, fíjate que aquí, bueno, parece que esté quieto, ¿verdad? Pero visto desde el andén, resulta que estoy yendo pues a unos 70 kilómetros por hora aproximadamente. Fíjate lo mucho que me estoy moviendo. Mira sobre el Google Maps, ¿eh? Entonces, pues bueno, efectivamente necesitamos un sistema de referencia. Y entonces lo que hizo fue imaginar una línea horizontal, a intervalos regulares puso unas marcas y en el origen estableció el 0. De este modo podía situar con precisión la posición de la mosca en cada momento. Si la mosca estaba en el origen, su posición era el 0. Si esta mosca se desplazaba 5 posiciones a la derecha y después desandaba una posición, su posición final era más 4. Así pues, el cálculo, por ejemplo, del desplazamiento total simplemente era posición final menos posición inicial, que en este caso arroja un valor de más 4
donde el signo positivo nos está indicando que este desplazamiento es hacia la derecha. El desplazamiento es una magnitud vectorial, por lo tanto hay que asociarle dirección. En el diagrama lo vemos representado pues con una flechita que se conoce como vector. Por otro lado, si nos preguntamos por la distancia recorrida por la mosca, nos damos cuenta que no coincide con el valor del desplazamiento, dado que la mosca realmente ha caminado 5 posiciones más una al regresar, por lo tanto un total de 6 posiciones. Con esto queda claro que distancia recorrida y desplazamiento son dos conceptos diferentes en física. Y ahora te preguntarás, bueno, pero es que la mosca esta solo se la imagino caminando en una dimensión, en una línea recta. No, también puede caminar pues en lo que sería el plano, ¿no? Lo que sería todo el techo, pero ahí las cosas se complican. Para resolver el problema en 2 dimensiones, se dice que trazó una línea, un eje vertical perpendicular al anterior y también dispuso unas marcas a intervalos regulares. De este modo, si nos imaginamos que la mosca parte del origen 0, 0, se desplaza 9 posiciones a la derecha, sube 3 y después 5 posiciones a la izquierda, la posición final de la mosca se puede determinar fácilmente con las coordenadas 4, 3. El tema es que le pusieron a esto, estos 2 ejes, pues ejes cartesianos, y hablan del plano cartesiano. Pues no, mano, no. Que lo llaman plano cartesiano y ejes cartesianos, pero Descartes no lo pensó así. Descartes solo pensó pues el eje horizontal y luego hacía segmentos verticales. No utilizó nunca 2 ejes. Sí que utilizaba pues 2 coordenadas, pero no utilizó nunca 2 ejes. Eso fue posterior a su muerte. De hecho, se dice que fue unos años posteriores a la publicación de su obra Geometría, traducida al latín, perdón. Recordad que el latín era el idioma de la ciencia y todos los científicos de varios países se podían entender pues por la transcripción de los documentos al latín. Entonces, cuando se cambió el latín pues su obra, se tradujo al latín su obra, pues hubo unos matemáticos que pensaron que era mejor utilizar pues 2 ejes directamente, 2 ejes de coordenadas, pero como admiraban mucho a Descartes, pues en su honor le pusieron pues ejes cartesianos y hablaban del plano cartesiano. Entonces, bueno, en fin, que hasta aquí este vídeo y ya nos vemos en el próximo. ¡Chao!